Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su reunión de domingo. Quiero compartirles una escritura que está en el Salmo 100. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Yo les doy la cordial bienvenida, hermanos, en este domingo. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Hola de nuevo. Sin duda alguna, cuando las cosas van bien, estamos llenos de confianza, estamos contentos, estamos alegres, estamos agradecidos con Dios. Es fácil confiar cuando las cosas van bien, es fácil agradecerle a Dios cuando recibimos las bendiciones que esperamos, o cuando se cumplen las metas que nos trazamos, o cuando los planes que teníamos se realizan. Es muy fácil confiar en Dios y creerle a Dios. Pero ¿qué tal cuando es al revés? ¿Qué tal cuando las situaciones no son como lo esperábamos? Cuando nuestros planes no se están llevando a cabo. Cuando al contrario hay situaciones que nos están poniendo en predicamentos, situaciones donde estamos sufriendo las consecuencias de cosas que están fuera de nuestro control. Y cuando los planes que teníamos o las metas que nos trazamos no se están llegando a poder cumplir. Yo te pregunto, ¿qué tal tu confianza en Dios cuando esas cosas suceden? Honestamente, es muy sencillo tener confianza en Dios cuando todo va bien, pero no cuando no va tan bien.
porque nuestra confianza es minada, nuestra confianza es golpeada, muchas veces es disminuida cuando las cosas no salen bien, cuando los resultados que esperábamos no llegan. Y es hasta cierto punto natural como seres humanos. Pero espiritualmente tenemos que darnos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Yo te quiero animar a pensar en lo siguiente. Juan el Bautista fue alguien poderoso, levantado por Jesús, bueno, por Dios obviamente, pero por Jesús en cuanto a lo que él hacía. Pero aún Juan el Bautista, cuando estuvo en una situación complicada, lo metieron a la cárcel, también perdió su confianza y manda a preguntar si Jesús es el que tenemos que esperar. ¿Es Jesús el que tenemos que esperar? ¿Es el Mesías? ¿O hay que esperar a alguien más? Y entonces Jesús, queriéndolo llenar otra vez de confianza, le empieza a decir qué cosas estaban pasando sus discípulos. Mira, él está haciendo este tipo de cosas, porque quería otra vez llenar el corazón de Juan el Bautista de confianza. A sus discípulos, cuando les empieza a decir que ya no va a estar con ellos, por ahí en Juan 14, les dice, ya no voy a estar con ustedes, me queda poco tiempo, me van a matar porque está escrito. Y de repente los discípulos empiezan a disminuir en su confianza y los empieza a animar ahí, en vivo y a todo color, lo puedes leer después, pero empieza otra vez a decirles, a ver, no se desanimen. Si no me creen a mí, al menos crean en las obras que yo he hecho. Pero ahí tienen algo en el cual pueden confiar, lo que Dios ha hecho a través de mí. Y luego al final, cuando arrestan a Jesús, ¿recuerdas esa escena que todos conocemos? Los discípulos se dispersan, perdieron su confianza, se llenan de miedo y se dispersan. Incluso por ahí dice Lucas que había dos que estaban tan desanimados en Emaús que tuvo que ir Jesús por ellos y otra vez llenar su corazón de confianza. Eso es lo que nos pasa cuando tenemos nuestra relación con Dios. Eso es lo que nos puede pasar como seres humanos. Sí estamos en ese sentido siendo frágiles, pero no te sientas mal si hoy tu confianza no está bien con Dios. Mi intención hoy es ayudarte a ver cómo puedes recuperar, fortalecerte, construir confianza en Dios para que puedas realmente caminar con la seguridad que Dios quiere que camines y que confíes que Él está en control de tu vida. Es que no parece, yo lo sé, y eso es lo que te estoy diciendo con estos ejemplos que te acabo de mencionar. También para ellos no parecía que Dios estaba con ellos, parecía que los había abandonado, pero el mismo Dios se encarga de llenar nuestro corazón otra vez de confianza. Pensar en esta situación y pensar en nuestro futuro puede ser algo que ha disminuido o ha golpeado o ha debilitado tu confianza. Por ejemplo, el pensar en tu futuro, ¿y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si no salgo, no la libro? ¿O qué tal si pierdo el trabajo? ¿Qué tal si un desastre natural me quita lo que tengo? Que ha pasado y lo hemos visto, ¿no? ¿Qué tal si tengo que seguirle dando escuela en casa a mis hijos por este año, lo que resta y el que sigue, ¿no? Que algunos papás ya están que se jalan los cabellos. Pensar en los solteros, híjole, ¿me iré a casar o no me iré a casar, no? ¿Quién se va a casar con mis hijos? ¿Quién va a ser mi nuera? ¿Quién va a ser mi yerno? Uy, no. Y queremos muchas veces controlar todo ese tipo de cosas. Y tenemos nuestros planes y tenemos nuestras ideas, incluso ideales. Y que de repente no ver que suceden o pensar que algo peor pueda pasar, nos roba la confianza. Eso es una realidad. Yo no sé cómo estás el día de hoy, pero confiar en Dios, honestamente, no es tan sencillo. Yo soy un pastor en una iglesia, soy un ministro para la iglesia, y a veces me he encontrado en la misma situación, dudando, desconfiando, preguntándome, Dios, ¿de veras estás con nosotros? Porque también soy humano y también me ha pasado. Pero el problema más grande es que muchas veces queremos tener el control de todo y cuando ese control ya lo perdemos, entonces también perdemos nuestra confianza en Dios. No debería de ser, pero de eso te quiero hablar el día de hoy. Yo creo que si estás aquí es porque amas a Dios y le crees a Dios, pero a veces no es tan fácil confiar en Dios. No hacemos algunas cosas que Él nos pide porque pensamos que no va a pasar o porque dudamos de que Dios realmente va a bendecir. Ahora yo te quiero enseñar el día de hoy esto. Independientemente de cómo esté tu confianza, ¿cómo puedes construir confianza? Si tu confianza está bien, ¿cómo la puedes desarrollar o llevar a crecer más? Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Jesús estaba predicando en la playa con un grupo de pescadores
Y de repente se encuentra con unos que estaban muy frustrados. Uno de ellos era Pedro. A lo mejor ya sabes por dónde voy. Y en Lucas capítulo 5, Jesús está predicándole a la gente, y mira lo que dice en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí las redes para pescar. Imagínate lo que Jesús le está diciendo a Pedro. O sea, echa las redes en la parte honda y pesquen. Y Pedro le contesta: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Te lo resalto en amarillo porque quiero que veas la contestación de Pedro. Aunque fue amable y fue cortés, como que no estaba tan... O sea, no fue inmediatamente: sí, Jesús. O sea, no. Fue como: a ver, maestro, nosotros somos los que sabemos, nosotros hemos estado pescando toda la noche. La generación de la familia de Pedro eran pescadores, ¿no? Desde que era un niño, porque también su padre estaba involucrado también en la pesca. Su familia, ¿no? Sus amigos, de hecho tenía un negocio con algunos de ellos, eran socios en este sentido del negocio de la pesca. Ahí lo puedes leer en la Biblia, ahí está. Pero era pescador, tenía experiencia, generación tras generación, sabían lo que hacían, tenían sus propias barcas. O sea, imagínate, de repente llegar Jesús y decirle: a ver, haz esto. Y Pedro le responde: maestro, casi le dice: no te pases, o sea, hemos estado toda la noche, nosotros sí sabemos. O sea, ¿cómo nos pides eso? Y te voy a decir algo, parecía un consejo o una indicación media absurda, como sin sentido. Pedro casi diciéndole: maestro, pues tú eres un maestro, o sea, tú eres un rabí, tú dedícate a lo que te dedicas, a predicar, enseñar principios espirituales. A mí déjame con mi chamba, ¿no? O sea, yo sí sé de lo mío. Ya lo hicimos. Y aunque parecía absurdo, Pedro estaba siendo llamado a confiar en algo que precisamente parecía sin sentido. No sé cómo te has llegado a sentir tú de repente leyendo la Biblia o de repente escuchando consejos espirituales, bíblicos, espero que así sea, y decir: no tiene sentido. ¿Cómo me dices eso a mí, que yo sé más de ese tema? ¿Cómo me pides, Dios, cuando lees las Escrituras, que yo dé este paso cuando yo tengo más experiencia? A lo mejor has estudiado, eres profesionista o tienes experiencia en algún área, ¿no? Y de repente escuchar esto es como si yo soy el que sé, yo me preparé para esto, yo soy el que sabe. Sí, pero precisamente ahí es donde Dios nos llama a confiar en Él. Y en seguir un consejo que parecía ciertamente insensato y también absurdo. Muchas veces nos podemos encontrar ahí, pero ahí es donde se demuestra nuestra confianza en Dios. Precisamente en cuando las cosas no tienen sentido. Ahí es donde entra mucho más y se hace presente dónde está nuestra confianza en Dios. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, ¿no? Suena así como: por favor, maestro, ¿no? Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Y Pedro decide obedecer la indicación, a pesar de que no estaba tan convencido, a pesar de que le parecía insensato, a pesar de que le parecía como: oye, no te pases, ¿no? O sea, a pesar de eso, Pedro decide: lo voy a hacer porque tú lo mandas. Y entonces, lo que sucede después es un milagro. Se llenaron las barcas, ¿no? Porque empezaron a llenar una y luego se llenó y llamaron a la otra y empezaron a llenar tanto las dos barcas que comenzaban a hundirse. Sabemos lo que pasó después, sabemos lo que produjo la obediencia de Pedro, un milagro. Pedro recibió una gran muestra de parte de Dios al confiar en Él, de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Porque al final de cuentas decidió confiar en algo que parecía a sus ojos absurdo. ¿Qué es lo primero que te quiero ayudar a tomar? Son dos cosas hoy las que te quiero ayudar a ver. La primera es: pídele a Dios, ayúdame a obedecerte aun cuando no lo entienda. Ayúdame a obedecerte aunque no lo entienda. Hay veces que no vamos a entender las cosas, hay veces que se nos va a hacer hasta absurdas, sin sentido. Pero si está en la palabra, si es tan claro, si es tan obvio, obedece. Porque si obedeces, entonces vas a poder ver grandes milagros. Así como Pedro: ya que tú lo mandas, lo voy a hacer, ¿no? O sea, tú puedes decir: no, pero es que yo ya intenté, yo ya lo hice,
yo ya por acá, yo ya por allá, yo ya busqué, yo ya me esforcé. Es lo que Pedro estaba diciendo, igual que podríamos decir nosotros hoy, pero yo he hecho de todo, Dios. Sí, pero hazlo otra vez, y hazlo a mi manera. Y entonces cuando lo hacemos, podemos ver cómo Dios bendice. Pedro decidió confiar. Y escucha bien, no necesitamos entender completamente para obedecer inmediatamente. A veces queremos entender todo antes de dar el paso. Con Dios, escucha, con Dios no necesitamos entender todo, necesitamos confiar en Él, tener fe en Él y obedecer inmediatamente. Pedro no le dijo, bueno, sí, Jesús, pero mira, dame chance, déjanos descansar un rato, toda la noche hemos chambeado, venimos medio cansados, déjanos desayunar y ahorita vamos, ¿cómo ves? No, en el instante, inmediatamente hicieron lo que Jesús les pidió. Y eso es un buen punto, porque a veces, sí, pero luego después. Sí, tienes razón, pero mañana. Y sí lo voy a hacer, y no lo has hecho. Y entonces estás privado de cosas que Dios quiere a lo mejor bendecirte y demostrarte que puedes confiar en Él. Pequeños actos de obediencia nos llevan a grandes milagros y bendiciones. Pequeños actos de obediencia te pueden llevar a tener grandes bendiciones. Es como nuestros hijos. A veces les decimos a los hijos, cuando están chiquitos, ¿no? Ya cuando crecen te cuestionan mucho, pero cuando están chiquitos y obedecen, o no obedecen, no te subas, el famoso, no te subas ahí, te vas a caer, no te subas, págatela, se cayó, ¿no? Entonces de repente se hubiera librado de ese golpe, se hubiera obedecido, ¿no? Y como eso, ¿cuántos ejemplos no tenemos? Te animo a eso, a que pienses de la misma manera es Dios con nosotros. Pequeños actos de obediencia pueden traer grandes bendiciones a nuestras vidas. ¿Cómo puedes crecer en tu confianza en Dios? Es muy sencillo. Apégate a Dios, agárrate de Dios y suéltate de lo que te brinda falsa confianza. Suéltate de las cosas materiales, suéltate de las personas que crees que te van a ayudar a tener seguridad, porque ninguna persona te puede dar seguridad. Verdadera confianza y seguridad desde el fondo de nuestro ser solamente nos la da Dios. Afégate a Dios, literalmente. Abraza a Dios y sus enseñanzas. En Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mira lo que dice acá el proverbio. Confía en Él. Busca su voluntad y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué crees que sea el camino que Dios te va a mostrar? El mejor. A veces estamos en disyuntivas. Y si hago esto y pasa aquello, y si hago esto y pasa aquello, ¿y qué haría? Confía en el Señor, busca su voluntad y Él te mostrará el mejor camino. Es que no puedo seguir el camino porque necesitaría mentir, y ese no es el camino que Dios quiere. Claro que no es el camino que Dios quiere. Pero es que si hago la voluntad de Dios ya no puedo hacer esta tranza. Eso es confiar en Dios. Bueno, es que el policía me está pidiendo una mordida. No lo hagas porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios te va a mostrar el mejor camino. Confía en Él. Parece insensato muchas veces. Parece que no vas a recibir un beneficio. Pero esos beneficios a corto plazo o satisfacciones inmediatas llegan y se van. Pero lo que Dios te ofrece es permanente. Entonces te animo a que pienses en eso. Confía en Dios. Busca su voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Estudia las Escrituras. Si tú visitas la transmisión, estudia la Biblia. No hay forma de conocer a Dios. Escucha bien. No hay forma de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Y la palabra está ahí en la Biblia. Confía en Él, busca su voluntad y Él te va a enseñar su camino. Y no vas a ser alguien condicional. Solamente en las buenas estoy con Dios, pero en las malas ya dudo. No, porque cuando estás abrazado de Dios, cuando estás lleno de Dios, caminando con Él, teniendo una relación íntima y personal con Él, cuando lo conoces realmente, cuando estás cerca de Él, difícilmente tu mirada, tu corazón y tu mente se va a ir a otro lado. Porque estás pendiente de lo que Dios es y quiere y es capaz de hacer por nosotros. Pero si no estás llenándote de Dios, si no estás caminando con Él, es muy fácil que te agarres de algo más pensando que eso te va a proveer seguridad cuando realmente no. Y es triste, hoy puedes ver personas que han perdido todo lo que tenían a causa de un desastre natural y su confianza está perdida porque ni siquiera tienen a Dios cerca. De eso te animo, que tu confianza esté puesta en Dios.
no en las circunstancias, no en las cosas materiales, no en alguna otra persona, en Dios, que puedas estar cerca de Él. Y en la medida que lo conozcas, vas a poder ir confiando cada vez más en Él. Y así nos sucede en nuestras relaciones personales con nuestros padres, la novia, los amigos, con todas las personas que nos relacionamos directamente. Nuestra confianza va creciendo en medida de que nos vamos conociendo cada vez más, ¿cierto? Y en base a esa confianza vamos siendo más abiertos, confiándole cosas a esas personas que no le confiaríamos a cualquier persona. Eso es una realidad. Le confiamos cosas íntimas, muy personales, a gente que tiene toda nuestra confianza y que podemos contar con su discreción o con su sabiduría o con la seguridad de que no te va a herir o a lastimar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso es lo que te animo a que hagas. Conéctate con Dios para que tu confianza con Él pueda crecer. Si tú eres alguien que se conecta con Dios cada 3 días, cada semana, cada mes, cada año, pues imagínate qué tipo de confianza vas a tener, ¿no? Va a ser muy pobre o nula. Pero si constantemente estás alimentándote de Él, conociéndolo, estudiando y dejándote guiar por sus promesas, no vas a tener dudas, no vas a tener una falsa seguridad en algo que no lo debes de tener, sino en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y si estás agarrado de Dios, vas a aprender a confiar mucho más fuertemente en Él. Que sus promesas te sostengan, que Él sea tu refugio, que Él sea tu fuente, que Él sea tu proveedor, que sea tu fortaleza, que Él sea todo. Pero de veras necesitamos conocerlo para poder confiar y crecer, construir confianza con Él. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Obedecer con confianza. Yo obedezco porque confío que Dios es bueno conmigo. Yo voy a obedecer porque sé que Dios no va a buscar hacerme ningún mal. Y lo sabemos aquí. Sabemos perfectamente que Dios no haría nada malo hacia nosotros. O sea, ¿quién en su sano juicio va a decir, no, Dios es malvado y Dios quiere hacernos daño? Nadie. Pero a veces, aunque lo sabemos, en el corazón no lo hacemos. No confiamos tanto en Él. Y te animo a eso, que podamos confiar en Él. Por eso Pedro le dijo, ya que tú lo mandas, echaré las redes. ¿Qué pasó después? Mira, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Como te dije, ¿no? Se hizo el milagro. La otra cosa que te quiero ayudar es, pídele a Dios la segunda, ¿no? Ya te dije la primera. La primera es, ayúdame a obedecerte aunque no lo entienda todo. La segunda es, ayúdame a entregarte lo que yo no puedo controlar. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Suéltaselas a Dios, dáselas a Dios, ponlas en oración a Dios. Dios, ayúdame con esto. Yo no soy capaz de llevarlo a cabo, ya no soy capaz de controlarlo. Deja que Dios lo haga. Pero hazlo de corazón, no porque lo entiendes, sino porque realmente desde el corazón sabes y estás convencido de que Dios lo va a hacer. Esa es la segunda cosa. Cuando esto sucede de las barcas y el milagro, Pedro se da cuenta quién es Jesús, se da cuenta del milagro que acaba de suceder, y lo que hace Pedro es que se arrodilla y le dice, Señor, no merezco tratar contigo, yo soy un pecador, ¿no? Reconoce delante de Jesús, y Jesús le dice aquí en esa parte en Lucas, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esto es impresionante, porque después de haber pescado tanto, lo natural o lo lógico que era, pues tenemos un negocio acerca de pescado, pues vamos a venderlo y vamos a sacar las ganancias. No, dice que cuando llegaron, dejaron todo, llegando a tierra firme, dejaron todo y se fueron con Jesús. Esto tiene un significado profundo. Cuando dice que dejaron todo, significa que dejaron su negocio, dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. ¿Qué significa dejar tu negocio? ¿Qué significa? Piénsalo, si fuera al día de hoy, deja tu trabajo y sigues a Jesús. ¿Y te vas a dónde? A una aventura con Jesús. Pero con la confianza de que Jesús te iba a proveer. Pedro decide dejar todo y lo que significa es la provisión con la que contaba, el seguro, la seguridad, ¿no? Lo seguro que se podía sentir de tener un negocio que le producía
la certeza de su futuro, teniendo un negocio que estaba prosperando. O sea, todo eso nos da cierta control a nosotros, nos da cierta seguridad de saber todo está avanzando. Pero de repente renunciar a eso era completamente confiar en la providencia de Dios, de Jesús. Y Jesús ya se lo había demostrado. Ahí están los peces. Era obvio. Por eso es que después de ese evento deciden seguir a Jesús, porque se dieron cuenta que quien realmente puede proveerlos es Dios. Y Dios quiere eso, que confiemos en Él, que le soltemos a Él nuestras cargas, que entendamos que el que está en control de todo lo que sucede, absolutamente todo, es Dios. Ni siquiera un pájaro cae a tierra muerto si Dios no lo permite. Y Jesús dice, cuanto más valen ustedes. Imagínate eso. Entonces, Dios está preocupado por nosotros. Dios quiere que confiemos. Él tiene el poder, y lo sabemos, de proveernos de lo que sea. En Génesis puedes ver cómo Dios dio de comer a la gente. Hasta de eso se encargó. Y les decía, tomen el maná diario, no tienen que guardar para el día siguiente. Confíen que yo al día siguiente los voy a proveer otra vez. Esa es confianza en Dios. Pedro cambió su vida radicalmente de ser un pescador a ser un seguidor de Jesús, con la plena confianza que Jesús ahora lo iba a proveer de todo lo que necesitaron. Ese milagro cambió para siempre la vida de Pedro. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas no hemos visto que Dios se ha encargado de nosotros? Que Dios nos ha provisto. Sin duda han sido muchas. Muchos podríamos decir muchas cosas al respecto. Piensa en esto. Pedro renunció a sus planes, dejó sus planes, confió en Dios y siguió ahora los planes de Dios en vez de seguir los suyos. Porque sabía, esto es mejor que nada en el mundo. Incluso cuando Jesús por ahí le dice, ¿no? Ustedes también se quieren ir. Un montón de gente dejó de seguir a Jesús. Les dice a los 12, entre ellos Pedro, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro fue el que responde, no, nosotros ya hemos creído en ti. Nosotros confiamos en ti. Sabemos quién eres. Yo te quiero animar a eso. Yo sé que no es fácil no estar tan seguro y no confiar tanto, especialmente en un Dios que no vemos o que no podemos sentir, pero en eso radica nuestra fe, en poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Ahí está presente Dios a través de sus enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Si confías así, Dios te va a proveer. Si hoy tú dices, no, mi confianza no está bien, no te preocupes, no es malo. Lo que hoy quiero con esto es ayudarte a ver cómo puedes crecer, desarrollar o fortalecer tu confianza en Dios. Por eso la segunda cosa es, Dios, ayúdame a entregarte lo que yo no puedo controlar. En Salmos dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. Y fíjate lo que David estaba describiendo aquí. Cuando iban a la guerra, estos confían en las cosas que tienen, ¿no? En los carros de guerra, en los caballos. ¿Cómo lo podemos traducir el día de hoy? Te lo pongo aquí, mira. Estos confían en su economía, en un diagnóstico médico, aquellos en sus empleos, aquellos en sus cosas materiales, los otros confían en su salud. En fin, o sea, ¿cuántas cosas no podemos poner más nuestra confianza, pero no en Dios? Y David está diciendo eso, pero mira lo que dice después. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. ¿No te anima eso? O sea, no necesitas lo que la gente en el mundo busca. No necesitas poner tu confianza en las cosas materiales, ni en nadie más. Solamente en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Eso es lo que David estaba diciendo. La pregunta es, ¿estás confiando en Dios? Sin duda Dios nos está enseñando que quien tiene el control absolutamente de todo lo que pasa es Él. Con todo esto que está pasando, los rebrotes, otra vez muchas ciudades, muchos países están cerrando. No sabemos cuándo va a acabar, pero Dios sí. Tenemos que pongas tu confianza en Él, a que te llenes de Él, a que puedas caminar convencido de lo que Dios quiere hacer para contigo y que en eso tengas paz. Mi pregunta es esa, ¿en quién confías? Dios sigue vivo y atento a cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos y ayudarnos. Y sin duda, yo estoy convencido que todo esto está pasando porque así es su voluntad.
Algo Dios quiere enseñar a la humanidad a través de esto que está pasando. Y si no entendimos con la primer ola de contagios, a lo mejor va a tener que ser un llamado más fuerte con esta segunda ola de contagios. No lo sé. Lo que sí sé es que podemos confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. Te animo a eso. Si estudias la Biblia, si visitas la transmisión, estudia la Biblia, a eso te invitamos. Conoce ese Dios bíblico en base a un sustento a la palabra de Dios y no las emociones o lo que alguien más te diga. No escuchas chismes de Dios. Queremos que directamente a través de su palabra puedas conocerlo y sepas cómo poder confiar en Él y construir tu confianza. Los hermanos, por favor, fortalezcamos nuestra confianza, desarrollemos nuestra confianza en Dios, porque como Dios, nadie nos va a amar. Más muestra que Jesús en la cruz ya no vamos a tener. Nos demostró que nos ama como nadie nos ha amado. Hermanos, amigos, gracias por escuchar esto. Espero que sea de mucha ayuda y bendición y que tu confianza pueda estar fuerte en Dios. Adiós. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy te traigo el mensaje de la Cena del Señor. Y bueno, pues la escritura que te quiero compartir es una escritura que para mí tiene mucho significado, ya que Jesús mismo le estaba dando las instrucciones a sus discípulos de que cuando ellos tomaran el pan y el jugo después de su partida, y claro, esto no lo entendían sus discípulos en este momento, pero Jesús le estaba pidiendo que cuando lo hicieran recordándolo a Él, lo hicieran en memoria de Él. Y yo creo que sin duda sí fue un mensaje para ellos en ese momento, pero también es un mensaje para estas generaciones, para nosotros en este tiempo, porque es un llamado. Nosotros ahora a través de la Biblia sabemos todo lo que sucedió después de la Cena del Señor, todo su sacrificio hasta la cruz, su muerte y gracias a Dios su resurrección. Y qué importante es poder recordarlo. Y quiero que me acompañes, vamos a leerla ahí en Lucas 22:19. Dice, tomando un pan después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Y sin duda, quiero tocar 3 puntos en este tema. Y obviamente la Cena del Señor, el pan y el jugo, sí, nos lleva a recordar su sacrificio, pero también nos lleva a recordar de dónde nos sacó, el pasado en el que vivíamos antes de conocerle. Y sin duda, pues eso nos lleva a tener un corazón agradecido, adorarlo, porque de veras nos sacó de esos hoyos, esos pozos que cavamos resultado de nuestro pecado, y ahora nos ha hecho personas renovadas. También el tomar el pan y el jugo nos debe de llevar a mirar hacia adelante. Nos hace recordar nuestro pasado, pero nos lleva también a mirar hacia adelante con esperanza y anhelo de su retorno, de que un día Jesús vendrá por su amada iglesia, por su novia. Y también la Cena del Señor, el pan y el jugo, nos deben de llevar a mirar hacia adentro, examinar nuestros corazones y confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas con Dios. Pues sin duda todo esto es lo que produce el sacrificio de Jesús y lo que produce el recordarlo a Él cuando tomamos el pan y el jugo. Y aún debemos ir más allá todavía. Hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos, pero también entender que debemos recordar día a día ese sacrificio para no caer en pecado, para resistir la tentación y salir victoriosos. Entonces, constantemente, hoy tenemos la oportunidad de renovarnos, de nuevamente pedir perdón y de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Pero sin duda en el día a día, en la batalla diaria, debemos recordar ese sacrificio para no mirar atrás, para no caer en pecado y salir vencedores. Acompáñame, vamos a orar por el pan y el jugo.
Bendito Padre Celestial, muy buenos días. Queremos darle tantas gracias por la vida que nos presta y la oportunidad que nos da de hoy nuevamente reconciliarnos con usted. Le pido por favor que usted bendiga el pan y el jugo y que realmente vivamos recordando ese sacrificio. Hoy tomamos el pan y el jugo recordándolo a usted y viniendo ante su presencia a pedir perdón por nuestros pecados, a reconciliar nuestras vidas, nuestras conciencias, Señor, de todo aquello en lo que te hemos fallado, en todo aquello que te hemos ofendido. Perdónanos, Dios. Muchas gracias, Padre, por el sacrificio de su Hijo, pero sobre todo porque hoy su Hijo está a su lado, a la diestra de usted, reinando con justicia y verdad, y eso nos llena de esperanza, de gozo y de alegría. Muchas gracias, Dios, y es en el nombre precioso de su Hijo Jesús, en quien le pido y le oro todo, Señor. Amén. Hermano, hermana, que tengas excelente y bendecido domingo. Hasta luego y muchas gracias. Bye.